Buenas tardes a los compañeros y a las compañeras senadoras. Hace unos minutos, con la presencia y el acompañamiento de los señores voceros de los partidos Liberal, Cambio Radical y mi partido, el Partido de la U, hemos leído la siguiente proclama en relación con el instrumento de la moción de censura, que dice lo siguiente. Señor senador Roy Barreras, regálame un segundo. Les voy a agradecer silencio a los senadores, por favor, y a todos los presentes, invitados y asesores. Le agradezco a los señores de la puerta no dejar entrar a más nadie, por favor. Me cancela la entrada a quien no sea congresista. Continúe, senador Barreras. Gracias, señor presidente. Esta proclama tiene la firma del señor vocero del Partido Cambio Radical, el senador Rodrigo Lara, del vocero del Partido Liberal, el senador Guillermo García Realpe, y del vocero del Partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe, y la mía como promotor de esta moción de censura. Esta proclama, además, la hemos socializado y compartido para que estén debidamente informados los señores senadores de la bancada alternativa. Dice lo siguiente: hoy elevamos la voz en recuerdo de Aquileíto Mecheché, líder indígena asesinado en Río Sucio, Chocó, de León Jairo Rendón y Robinson Cuesta, escoltas de la UNP que fueron asesinados estando secuestrados, de Carlos Aldair Arenas, líder ambientalista que fue asesinado hace unos días, de Cadina García, la expersonera y candidata liberal a la alcaldía de Suárez, de Alexander Parra, el reincorporado número 169, asesinado al interior de un ETCR, de William Yair Rosero, cabo segundo, quien fue el último soldado caído en cumplimiento de su deber hace algunas horas, y de todos nuestros soldados y policiales sacrificados, y de los 250 líderes sociales, indígenas y campesinos que han perdido la vida o han sido sujetos de amenaza. Elevamos la voz por los niños muertos en condición de víctimas y por los niños que aún permanecen como rehenes de la execrable práctica del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. La seguridad nacional no puede ser un argumento de persecución ni un instrumento de violencia ilegal e ilegítima. La seguridad es una condición indispensable para la garantía de la vida, honra y bienes de todos los colombianos. No hay seguridad sin paz y no hay paz completa sin seguridad legítima. La paz es un derecho síntesis. Es el deseo en el corazón de todos los colombianos. También es el anhelo en el corazón de las familias de los soldados y policiales que se juegan la vida todos los días en defensa de la patria. El Congreso de Colombia ha recuperado su autonomía, es garante del equilibrio de poderes. Desde la independencia observamos con distancia y prudencia los cambios que decida hacer el presidente Iván Duque. Ojalá los haga. En materia de política de seguridad, recuperando para las fuerzas militares la confianza y la legitimidad necesarias para que con el respaldo de todos los colombianos sigan cumpliendo con su deber con toda seguridad jurídica. Esa deberá ser la primera tarea del nuevo ministro de la Defensa. Esa nueva política de seguridad con confianza y legitimidad contará seguramente con el respaldo de todos los colombianos, a nuestras fuerzas militares y sus necesarias acciones de fuerza contra los delincuentes, empezando por aquellos que decidieron continuar al margen de la ley y que son los verdaderos responsables de la tragedia del reclutamiento forzado de menores. Hay que ir por ellos con todas las acciones que sean necesarias en el marco del respeto a la Constitución y el DIH. Pero los cambios en su enfoque de seguridad no son los únicos de política pública que esperan los colombianos. Una política comprometida con la paz es indispensable, con el agro, con el desarrollo rural integral, con la equidad para combatir el desempleo y la histórica e injusta brecha social que sigue mostrando a Colombia como uno de los países más inequitativos del continente.
En fin, una agenda de país, una agenda que incluya una reforma política que le devuelva legitimidad al ejercicio político y a su representatividad. Una agenda de futuro. Un cambio de ministro no es suficiente, no implica un cambio en sus políticas. La censura política ya ha ocurrido, el ministro ha caído por sus múltiples errores, el Congreso ha sentado posición, ha demostrado unas claras mayorías en favor de la vida, pero también en favor de la legitimidad de nuestras fuerzas militares, con la exigencia del cumplimiento de las normas de nuestra Constitución y del derecho internacional humanitario. Una segunda consecuencia del debate de moción de censura será endurecer la censura, fortalecer ese mecanismo de control político. La ley está mal hecha, permite la renuncia de los ministros para evitar la censura política, generando el absurdo de la destitución de un ministro que ya dimitió. No tiene sentido esa incoherencia. Presentaremos hoy mismo una reforma a esa ley y a la Constitución para garantizar que la moción de censura sea más eficaz y un instrumento que garantice el ejercicio del control político. El Congreso ya ha ejercido con eficacia ese control político. Presidente Duque, escuche las voces de la inmensa mayoría de colombianos que claman por una agenda de país que mire hacia el futuro y no hacia el pasado. No se atrinchere en un círculo cerrado de voces radicales que, cayendo en la tentación de la arrogancia, suelen decirle a los gobernantes que todo va bien. Abra el diálogo con los movimientos sociales y con las nuevas expresiones de la ciudadanía. Lo dijo ya Zygmunt Bauman, el diálogo real no es hablar con los que piensan igual que uno. La movilización social del 21 de noviembre merece todo el respeto por el derecho a la protesta social. Pedimos ante ella prudencia, protesta pacífica y descalificamos cualquier intento de acto violento que la contamine. Tanto la protesta social como la libertad de prensa y el legítimo derecho de los partidos alternativos y de oposición deben ser respetados sin descalificaciones y sin estigmatizaciones. Los partidos de oposición cumplen con su deber. En las democracias, tanto la independencia como la oposición son indispensables, porque además está en su naturaleza ser alternativas de poder. Este bloque de partidos se mantendrá ejerciendo su derecho y cumpliendo con el deber de ejercer el control político. Muchas gracias. Radico esta proposición, señor presidente, acompañada de los proyectos de ley y acto legislativo que hemos anunciado, para pedirle que someta a votación la proposición que dice: como mecanismo de fortalecimiento de la moción de censura, que es uno de los más importantes instrumentos de control político, las bancadas aquí representadas, con las firmas que acompañan esta proposición, presentamos un proyecto de acto legislativo y un proyecto de ley que permitirán que la moción de censura sea un instrumento eficaz, eliminando, entre otras, la inconsistencia de la actual regulación que genera la incoherencia de destituir un ministro que ya ha renunciado a su cargo por efectos del debate de control político llevado a cabo en el Congreso de la República. Cordialmente, los senadores firmantes. Gracias, señor presidente. Someta usted, cuando lo considere, la proposición a votación. Senador Roy Barreras, disculpe, si hay la posibilidad que algunos congresistas me están haciendo señas que no entendieron un poco la proposición, en un minutico que usted la vuelva a explicar. Ya, mijo, espérate. Con mucho gusto, presidente. Las proposiciones que cualquier senador o senadora presenta son, por supuesto, absolutamente individuales. Esta proposición, a diferencia de ellas, es una proposición presentada por las bancadas de los tres partidos: Partido Liberal, Cambio Radical y Partido de la U.
la plenaria del Senado vota cualquier proposición que sea presentada. Aquí hemos votado desde los minutos de silencio hasta las proposiciones de honores. Esta proposición le está pidiendo a la plenaria que apruebe la priorización de una modificación de la ley quinta para garantizar con mayor eficacia ese control político. Yo le ruego a las bancadas y también a la bancada alternativa y a todos que nos acompañen en esta proposición para que ella sea prioritaria en la agenda legislativa y no será seguramente la primera propuesta que hagamos como prioridad de una agenda legislativa de país. La proposición está a consideración para ser votada.